Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, compartiendo este espacio de chismes, análisis y sobre todo, de mucho cariño. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de buenas vibras, de sol, de risas y por supuesto, de la mejor energía para afrontar todo lo que se les presente. Hoy, como ya deben haber adivinado por el título, y por mi emoción desbordada, tenemos un tema que está que arde literalmente. Un tema que ha inundado las redes sociales, los medios de comunicación, y que honestamente a mí también me tiene pero súper emocionado. Prepárense porque vamos a sumergirnos, una vez más, en el apasionante y siempre intrigante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que por alguna razón, se encuentren viviendo en una cueva, o que simplemente sean nuevos en este mundillo de las series turcas, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes del panorama actoral de Turquía. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentos que han conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su increíble talento, su carisma desbordante, sino también por esa chispa, esa química innegable que emanaban en cada escena de la serie que los unió, Love is in the air. Y sí, amigos. Hoy vamos a desmenuzar esa chispa, esa conexión, y lo que muchos, incluyéndome, sospechamos que fue mucho más que una simple relación de trabajo. Vamos a adentrarnos en ese terreno fértil de rumores, especulaciones y sentimientos a flor de piel. Porque, como dice el título, hoy es el día de Kerem Bürsin al descubierto, confesiones, sentimientos y Hande Erçel. Vamos a analizar a fondo las declaraciones más recientes de Kerem, sus palabras, sus gestos, las miradas, los rumores que han estado circulando, y todo lo que ha estado moviéndose en torno a esta pareja que honestamente nos hizo soñar y que por lo que parece, dejó una huella imborrable. Vamos a ver qué dijo Kerem, cómo lo dijo, qué implica, y qué nos dice sobre esa relación que, si las señales no nos engañan, fue real y que tal vez, solo tal vez, aún lo sea. Ya veremos. Así que sin más preámbulos, si les encanta el chisme bueno, el chisme jugoso, si adoran estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los famosos, y si son fans acérrimos de Kerem y Hande, ya saben qué hacer. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, y prepárense para sumergirnos juntos en este análisis a fondo. Les prometo que no se van a arrepentir. Comencemos. La historia de Kerem y Hande, como la de muchas parejas de telenovelas, comenzó en el set de grabación. Love is in the air fue un fenómeno, un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. La serie conquistó audiencias en Europa, en Latinoamérica, en prácticamente todo el mundo. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la química innegable, a la conexión palpable, que existía entre Kerem y Hande. No era solo que actuaran bien juntos, sino que había una energía, una magia, que trascendía la pantalla. Desde el principio los fans, ávidos de historias de amor, notaron algo especial. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban en escena. Todo apuntaba a que había algo más. Y como es natural en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Fotos compartidas en redes sociales, vídeos con momentos cómplices, comentarios de fans emocionados. Todo alimentaba la especulación y mantenía a los seguidores en vilo. Al principio, como suele suceder, la negación era la norma. Somos amigos, solo somos compañeros de trabajo, decían en las entrevistas. Pero, ¿quién les creía? Era evidente que había algo más. La tensión sexual, la complicidad, era palpable. Y poco a poco las declaraciones ambiguas comenzaron a dar paso a pistas más claras. Fotos juntos fuera del set, viajes románticos, gestos cariñosos en eventos públicos, incluso publicaciones en redes sociales con mensajes que dejaban entrever un romance incipiente. Todo alimentaba la llama de la especulación y mantenía a los fans con el corazón en un puño. Y entonces llegó el momento crucial, la confirmación, aunque no de manera oficial y tajante. Nunca hubo una declaración pública y contundente, pero las pruebas eran más que evidentes. Fotos en lugares románticos y exóticos, publicaciones en redes sociales con indirectas amorosas, gestos de cariño en eventos, y sobre todo, la forma en que se miraban. ¡Ay, la forma en que se miraban! Era evidente que estaban enamorados. Y el mundo entero, o al menos la gran mayoría de sus fans, celebró la noticia con alegría y entusiasmo. El shippeo se hizo realidad y la fantasía se convirtió en un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué este vídeo? ¿Por qué la necesidad de analizar de nuevo esta historia?
Pues bien, recientemente Kerem Bürsin ha hecho algunas declaraciones que han vuelto a encender el fuego de la especulación. En una entrevista, le preguntaron directamente por su relación con Hande. Y aunque no dio una respuesta directa y explícita, sus palabras fueron reveladoras y generaron un gran revuelo. Dijo cosas como: Hande es una persona muy especial para mí, siempre la voy a recordar con cariño, vivimos momentos muy bonitos juntos, y le deseo lo mejor. Ahí lo tienen, amigos. Palabras que, aunque no son una declaración de amor abierta y sincera, sí reflejan un sentimiento profundo y duradero. Y lo más importante, hablan de un pasado, de algo que existió, de una conexión que fue real. No hay negación, no hay evasivas. Hay un reconocimiento tácito de lo que fue su relación. Y lo que es aún más relevante, hablan de algo que fue importante, que dejó huella. Pero, ¿qué implica esto? ¿Es el fin definitivo de una historia? ¿O tal vez, el comienzo de un nuevo capítulo? ¿Hay esperanza para un futuro juntos? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. Las palabras de Kerem sugieren que aunque la relación haya terminado, el cariño y el respeto siguen presentes. No hay rencor, no hay resentimiento, solo buenos recuerdos. Existe una especie de nostalgia, de cariño por lo que fue. Pero, ¿por qué no están juntos ahora? ¿Qué sucedió para que esta pareja, que parecía tan perfecta, se separara? Hay muchas teorías, como suele suceder en estos casos. Algunos dicen que la distancia fue un factor determinante. Kerem tiene proyectos internacionales, Hande también. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las largas estancias lejos el uno del otro pueden pasar factura a cualquier relación. La dinámica de estar siempre separados, de no poder compartir el día a día, puede erosionar el amor y desgastar la conexión. Otros especulan sobre diferencias en sus personalidades, en sus aspiraciones, en sus ritmos de vida. O tal vez simplemente que el amor se acabó, que la chispa se apagó, que las circunstancias de la vida los llevaron por caminos separados. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que ya no están juntos, al menos públicamente. Y como dice el dicho, lo que fue, ya no es. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente han terminado para siempre? ¿O existe una posibilidad de reconciliación en el futuro? Esta es la pregunta del millón. Y para ser honesto, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar sus declaraciones, ver qué nos dicen sus acciones y, por supuesto, seguir soñando con un final feliz. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Después de las declaraciones de Kerem, también hemos visto algunas señales de Hande. Fotografías en redes sociales con frases enigmáticas, salidas con amigos, un estilo renovado, y sobre todo, un silencio que puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Está sufriendo por la ruptura? ¿Está tratando de pasar página? ¿Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, buscando la calma y la serenidad? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería, explorando nuevas oportunidades y enfocándose en su crecimiento personal y profesional? Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que la situación entre ellos sigue siendo un tema de conversación recurrente. Y honestamente, ¿quién puede culparnos? Todos queremos saber qué pasó realmente y sobre todo queremos saber si existe una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La química que tenían era innegable, la conexión que mostraron en pantalla fue algo realmente especial, y la imagen que proyectaban como pareja era envidiable. Crearon un vínculo emocional con sus fans, y el impacto de su relación trascendió las fronteras. Pero vamos más allá del chismorreo. Más allá de la especulación, de los rumores y de las teorías conspirativas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. Primero, que el amor, a veces, es complicado, doloroso y efímero. Que las relaciones pueden terminar, incluso las que parecen perfectas, las que nos hacen creer en los cuentos de hadas. Y que aunque duela, es importante aprender a vivir con ello, a procesar el duelo, a sanar las heridas, y a seguir adelante con la frente en alto. Segundo, que la privacidad es valiosa, especialmente en el mundo del espectáculo. Kerem y Hande han sido objeto de una intensa atención mediática, de un escrutinio constante. A veces es difícil mantener una relación en secreto, pero en otras ocasiones, la presión externa, la opinión pública, la invasión de la privacidad,
pueden ser factores determinantes en la ruptura, en la decisión de poner fin a una relación. Y tercero, que el amor no siempre es para siempre, y eso no significa que sea un fracaso. A veces las personas se cruzan en tu vida para enseñarte algo, para hacerte feliz durante un tiempo, para dejar una huella imborrable. Pero luego, por diferentes razones, el camino se separa, los destinos se bifurcan, y cada uno debe tomar su rumbo. Y eso no significa que la relación haya sido un fracaso, sino una experiencia valiosa, un aprendizaje, un capítulo importante en la historia de cada uno. El amor, al final, es un viaje, no un destino. Y cada relación, cada experiencia nos ayuda a crecer, a madurar, a ser mejores personas. En resumen, Kerem Bürsin ha confirmado, de alguna manera, lo que ya sabíamos, que Hande Erçel fue, y probablemente sigue siendo, una persona muy importante en su vida. Sus declaraciones han abierto la puerta a la especulación y al análisis, y nos han recordado la magia que existía entre ellos. Pero también nos han mostrado la complejidad de las relaciones, la importancia de la privacidad y la necesidad de respetar las decisiones de los demás. La forma en que Kerem se expresó con ese tono de nostalgia y cariño nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre cómo las relaciones pueden dejar una huella imborrable, incluso cuando terminan. Es un recordatorio de que el pasado puede ser valioso, que los recuerdos pueden ser hermosos, y que el cariño puede perdurar a pesar de la distancia y el tiempo. Así que, ¿qué esperamos ahora? Pues yo personalmente espero que ambos sean felices. Que encuentren el amor, ya sea juntos o por separado. Que logren alcanzar sus sueños, que continúen creciendo profesionalmente y que, sobre todo, recuerden con cariño los buenos momentos que vivieron. Porque al final, eso es lo que importa. Que encuentren paz, serenidad y felicidad en sus vidas, y que puedan seguir inspirando a sus fans con su talento y su carisma. Que cada uno encuentre su propio camino, su propio destino, y que sean felices, muy felices. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos llegado al final de este análisis a fondo sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y sus sentimientos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me emociona mucho saber qué piensan ustedes, así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Quiero leerlos. Quiero conocer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Activen la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño, y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme.